Si es bienvenido, vamos a pasar al estudio de esta mañana. Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios por la libertad que nos da de alabar su nombre, de bendecir su nombre, con un solo propósito y un solo motivo, que Él es digno, hermanos, digno. Y el día de hoy, pues, le damos gracias por habernos permitido alabarle y bendecir su nombre. Y pues vamos a pasar al estudio de esta mañana. Si ustedes se están dando cuenta, hemos estado estudiando pues los primeros 2 capítulos de la epístola de Primera de Juan, hermanos, ¿verdad? En donde hemos visto quién es Dios, una de sus características o de sus atributos, que Él es luz, Él es un Dios de luz. Y por cuanto Él es luz, pues nos manda a caminar en su luz, ¿verdad? Y también lo que habla el corazón y lo que dice el corazón, pues es muy importante, hermanos, porque lo que habla nuestra boca es lo que realmente está en el corazón. Y hemos visto que pues Dios es nuestro abogado, hermanos, también, para aquellos que llegan a tropezar, llegan a caer en algún pecado, hermanos. Aclaramos que no es un lavadero de pecados, sino realmente entender que la persona de Cristo pues es una persona que pues dio todo por nosotros, hermanos, y que el propósito de esta carta es para que los cristianos se mantengan en santidad, vivan en santidad, y también que el caminar en esa luz, caminar con Cristo, pues nos lleva a un resultado, hermanos, que es amar a nuestros hermanos, ¿sí? Cosa que vimos la semana pasada. Y pues el tema del día de hoy, hermanos, pues tiene que ver con el amor también, pero ese amor dirigido hacia Dios, hacia los hermanos, y no al mundo, hermanos. Como el tema de hoy se titula No améis al mundo, entonces vamos a ver pues a quiénes les escribe Juan, a quiénes les recuerda estas palabras. ¿Qué es el mundo, hermanos? ¿Qué son las cosas que están en el mundo y que atraen al hombre, que atraen aún a los cristianos? ¿Verdad? Y con el propósito de que te identifiques, hermano, te identifiques, querido amigo, realmente a quién estamos amando, realmente dónde está nuestro corazón, realmente dónde está nuestro tesoro. Y pidamos a Dios que sea Él el que nos hable. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos ayude. Bendito Dios, en el nombre de Cristo, Padre, hoy queremos que tú nos hables. Que no sean mis palabras, Señor, porque yo soy hombre limitado y me puedo equivocar, Señor, pero tú no. Tu palabra es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, Señor, el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor, y el día de hoy te pedimos que tú lo hagas en nuestras vidas, Señor. Que saques las verdaderas intenciones de nuestro corazón, Señor. Que alumbres nuestro entendimiento, que nos ayudes a caminar en la luz, Señor, de tu palabra, Señor. Hoy háblanos, Señor, y dirígenos. Enséñanos a quién amar verdaderamente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, una pregunta que debemos de responder: ¿a quién les escribe el apóstol Juan pues estas cosas, hermanos? La respuesta está en 1 de Juan 2:12, dice la palabra: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Sí? Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio.
Nuevamente vuelve a decir a los jóvenes, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Nunca es tarde, hermanos, para aprender a amar, para aprender a obedecer a Dios. Una persona recién convertida puede aprender a amar a Dios, puede aprender a amar a sus hermanos, no amar al mundo. Y una persona madura que ya tiene un caminar con Dios durante varios años, también, hermanos, puede aprender a amar a Dios, a su prójimo y a sus hermanos, y no al mundo, hermanos. Nunca es tarde para aprender. Y Juan les da a entender, queridos hermanos, yo escribo esto porque conocemos al que es desde el principio. Juan y los apóstoles conocían a aquel que era desde el principio, al Verbo hecho carne, a Jesucristo, que caminó entre ellos, que les alumbró con su vida, con su sacrificio, con su palabra, ¿sí? Y aquel Dios de luz, no hay ningunas tinieblas en él, no hay ningunas tinieblas. El que dice que le conoce es hallado mentiroso porque no guarda sus mandamientos, aún está en tinieblas, ¿sí? El Dios de luz, ¿sí?, nos manda a caminar en su luz para tener comunión unos con otros, ¿sí? Y si alguno hubiera pecado, tenemos un defensor llamado Jesucristo, nuestro abogado. Hermanos, acuérdense de aquel mandamiento antiguo dado por Jesús y que ahora es de nueva comprensión para vosotros, hijitos, aquellos que van comenzando a caminar con Dios, aquellos que van conociendo quién es Dios, aquellos que van a vivir en este mandamiento. También es para vosotros, jóvenes, y para vosotros, padres. Os escribo esto con un propósito para que no pequéis y para que no aborrezcamos a nuestros hermanos, sino para que nos amemos unos a otros, así también como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esa es la intención de Juan al escribir esta carta. Pero también les quiere que entiendan este mandamiento que aplica Juan en este versículo, en 1 de Juan 2:15. Después de haberles mostrado al Dios de la luz, después de haberles mostrado la gravedad del pecado, después de haberles mostrado y acordarse del nuevo mandamiento, les recuerda, los escribo a vosotros, hijitos, a vosotros jóvenes, a vosotros padres, os escribo esto, ¿sí?, que os améis unos a otros. Y no, el versículo 15 del capítulo 2 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, si alguno se complace con el mundo, si alguno quiere ser amigo del mundo, si alguno le llama la atención las cosas del mundo y no el amor de Dios y el amor de sus hermanos, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y describe las cosas que hay en el mundo, todo lo que atrae del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, queridos hermanos, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Después de explicarles Juan a quién se debe de amar verdaderamente y cómo puedo decir yo amar a Dios si aborrezco a mi hermano que lo estoy viendo. No puedo decir amar a Dios a quien no veo si aborrezco a mi hermano con quien yo convivo. ¿Sí? No puedo decir amar a Dios a quien no veo si no amo a mi esposa o a mi esposo, si no amo a mis hijos con quienes vivo todos los días. No puedo decir amar a Dios a quien no veo si aborrezco a aquel pecador, si critico a aquel vecino, si guardo rencor contra aquella persona y no le perdono. No puedo decir amar a Dios. ¿Qué estoy haciendo? Estoy amando al mundo.
las cosas que están en el mundo. Juan exhorta a la iglesia diciendo que aquel que camina en la luz del Señor y guarda sus mandamientos, el fruto de su vida es amar a sus hermanos. Y Juan pone un candado para que los creyentes, ¿sí?, para que así dirigir a quién se debe de amar verdaderamente y a quién no deben de amar. Les dice, no amen más al mundo que a Dios y a sus hermanos. No amen más al mundo que a Dios y a sus hermanos. Os escribo a vosotros, hijitos. Os escribo a vosotros, jóvenes. Os escribo a vosotros, padres. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No puedo decir que camino en la luz y aborrezco a mi hermano. No puedo decir que amo a Dios y estoy amando al mundo y lo que está en el mundo. Soy hallado mentiroso. ¿Qué significa? ¿Qué significa amar al mundo? ¿Qué es lo que nos da a entender el apóstol Juan cuando les está dando este mandamiento? ¿Qué significa amar al mundo? La palabra de Dios dice en Juan 14:23 que son palabras de Cristo a sus discípulos. Aquel que me ama, dice, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, mi palabra no va a guardar, no la guardará. ¿Sí? Por más que la persona diga, si dice que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Aquel que dice, yo le conozco, pero anda en tinieblas, es hallado mentiroso. Aquel que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Qué significa amar a Dios? Guardar su palabra, obedecer sus mandamientos, ponerlos por obra. Si el día de hoy Dios te habla y te hace ver un mandamiento en su vida y tú lo entiendes y los pones por obra, tú estás amando a Dios. Tú estás buscando amar a Dios. Bueno, así como guardar y obedecer de corazón los mandamientos del Señor es amarlo, ¿sí? Así también si en nuestro corazón están las cosas del mundo, si en tu corazón están las cosas atractivas del mundo, si en tu corazón atesoras las cosas materiales del mundo y pones toda tu voluntad en eso, que son tus metas, que son tus propósitos, si en tu corazón guardas y atesoras y obedeces las cosas que el mundo te ofrece, y todo esto controla tus deseos, controla tus pensamientos, controla tu voluntad y se convierten en hechos mundanos, tú estás amando al mundo y no estás amando a Dios. Eso significa amar al mundo. Que tu voluntad esté sometida bajo los deseos de la carne, bajo los deseos de los ojos y buscando la vanagloria y las cosas que este mundo ofrece. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy amando al mundo? ¿Cómo sé yo que estoy amando al mundo? Cuando no estoy amando a Dios ni obedezco su palabra. De esa manera estoy amando al mundo. No puedo amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. No puedo complacerme con las cosas del mundo, ¿sí? Y querer complacer a Dios, no. No se puede servir a dos señores. O amaremos a uno y aborreceremos al otro. En este caso, pues el mundo, el placer del mundo, las metas del mundo, lo que envuelve al hombre que procede del mundo, si nosotros no estamos obedeciendo a Dios y no estamos amando a Dios, guardando su palabra, pues entonces con eso me doy cuenta de que yo sigo amando al mundo. Quiero yo las bendiciones de Dios, pero no quiero dejar el mundo, no quiero dejar lo que me complace, no quiero dejar lo que me atrae, no quiero dejar, ¿sí?, esa satisfacción que el mundo me ofrece, no lo quiero dejar. Entonces, estamos amando al mundo.
cuando nuestro corazón está metido en esas metas, ¿sí? Pero es que, hermano, en el mundo pues tenemos que trabajar, sí, estamos de acuerdo. Pero es que, hermano, en el mundo tenemos que mandar a nuestros hijos a la escuela, sí. Tenemos que estudiar, sí, claro que sí. Tenemos derecho a divertirnos, claro que sí. Pero eso no es el todo de tu vida. Si tú mandas a tus hijos a la escuela, tú tienes un propósito. Si tú estudias una carrera, tienes un propósito. ¿Por qué? Porque el que controla tu voluntad y en tus pensamientos es Dios. Y no esa carrera que tú vas a estudiar para hacerte rico, ¿sí? Para mirar a los demás bajo rango y tú estar arriba y mal mirarlos. No. ¿Por qué? Porque en tu corazón estás amando a Dios. Y esa carrera va a ser de bendición y edificación para todos los demás. Estás poniendo primero a Dios antes que el mundo. ¿Cómo sé que estoy amando al mundo? Cuando no amo a Dios ni obedezco su palabra. Cuando pongo en primer lugar las cosas del mundo, las cosas que me ofrece el mundo, las cosas que me ofrece Satanás, estoy amando al mundo. ¿Sí? Pero ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla precisamente de la palabra mundo? ¿Qué podemos entender para que comprendamos lo que Juan está tratando de decir a la iglesia? Y en estos tiempos difíciles, donde la gente ahorita ama más al mundo que a Dios. La palabra mundo con frecuencia se refiere al vasto sistema de la época en la que estamos viviendo, de la cual el príncipe de este siglo, llamado Satanás, promueve. Es un sistema que Satanás promueve y que existe independientemente, ¿sí? Independientemente de Dios. Es un sistema que es autosuficiente y que con su manera de operar da a entender que no necesita a Dios en su vida. ¿Sí? Este vasto sistema viene del griego cosmos. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué cosmovisión tenemos nosotros? Que da a entender, bueno, ¿cómo veo yo las cosas del mundo? ¿Cómo voy a dirigirme yo con una visión eterna y celestial en este mundo? ¿Qué cosmovisión es la mía? ¿Sí? ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué Dios me creó? ¿Cuál es mi cosmovisión? ¿Por qué me casé? ¿Por qué tengo hijos? ¿Por qué voy a estudiar una carrera? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi propósito? De estudiar una carrera, prepararte, y esa es tu meta, llegas a la meta, pero ahora ¿para qué? ¿Cuál es tu propósito? ¿De hacerte rico? ¿De hacer bienes materiales? ¿De hacerte independientemente de Dios o autosuficiente? El virus que está matando a la humanidad ha devastado a muchas personas, aún personas muy preparadas. ¿De qué les sirve? De nada. ¿Por qué? Decidieron amar más al mundo que a Dios. Y esta enfermedad no perdona ningún estatus social. Se está llevando como al barrendero, al bolero, al zapatero, como al profesor de la escuela, como al ingeniero de la maquila, como al que tiene un doctorado, como al que tiene un cargo político, como el que un gobernador, un presidente. A todos. Aún a los cristianos también. A todos. La diferencia es que el cristiano está preparado para ir con Dios. Va con Dios. Pero los que no, tristemente se pierden por la eternidad en el infierno, donde el gusano de ellos nunca muere y la llama nunca se apaga. El mundo es el sistema autosuficiente
que vive independientemente de Dios. En la Biblia el término mundo también puede referirse también a la tierra y al universo físico, también al mundo de gente, ¿verdad? Casi por lo regular cuando vemos multitudes de gente decimos un mundo de gente, ¿verdad? Pero casi siempre esta raíz griega se refiere al sistema humanístico que está en contradicción y en oposición con Dios. ¿Sí? Se refiere a todo el sistema antibíblico y anticristiano que no va acorde a las leyes y principios establecidos por Dios. ¿Sí? ¿Por qué establecidos por Dios? Porque cada persona, cada ser humano en esta tierra tiene un conocimiento natural de quién es Dios. No puede decir que no conoce a Dios. Tiene una ley escrita en su corazón, que es la ley de la conciencia. Y que cada vez que esa persona hace y traspasa la ley de su conciencia, esa voz le dice, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás actuando de esta manera? ¿Por qué le has mentido a tus padres? ¿Por qué le has mentido a tu esposa? ¿Por qué le mientes a tus jefes? ¿Por qué estás haciendo eso? Y traspasa la ley de su conciencia. Es un conocimiento natural. Pero por cuanto el hombre está amando más el mundo, se convierte en un opositor y en una contradicción contra Dios. Ese es el sistema que está gobernando hoy en la actualidad. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere con la palabra mundo. ¿Sí? Por eso a las personas que viven en placeres, en deleites, que no se han arrepentido, que no se quieren arrepentir, que Dios les ha otorgado la misericordia, que Dios les ha permitido vivir, que Dios les habla cada vez que vienen a escuchar la palabra. Y esa persona no quiere, pues es un mundano, es un impío. No quiere amar a Dios ni obedecer. ¿Por qué? Porque ama más su reputación, ama más el pecado, ama más las cosas del mundo. No se quiere humillar. Y es algo triste. ¿Por qué? Porque es un mundano. Vive independientemente de Dios. ¿Sí? Entonces, como sus hijos que caminamos en la luz, Dios nos manda a nosotros a amar a otras personas, a amar a nuestros hermanos que están en el mundo. ¿Sí? De esa manera se demuestra que hay un Dios que realmente existe. ¿Sí? Haciéndole el bien a las personas. Entonces, esta definición del mundo es el sistema vasto que Satanás está promoviendo. Es un sistema autosuficiente y contrario, antibíblico, que vive independientemente de Dios. ¿Sí? Tú puedes ver la maldad que se ha incrementado el día de hoy. Tú te llegas a preguntar por qué la gente es así, por qué vive así. Bueno, la Biblia responde a esa pregunta. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay Dios en él, en ninguno de sus pensamientos. ¿Sí? Tú puedes ver la actitud de una persona indiferente hacia Dios, que se le ha hecho misericordia, que se le ha hablado, que se le ha preparado estudios, que se le ha dado de parte de Dios, no ha faltado, pero él es un indiferente. ¿Sí? Una persona que no quiere nada con Dios. Bueno, su actitud, su indiferencia, su iniquidad me dice al corazón, no hay Dios en su vida. Y es algo triste porque tarde que temprano esa persona está cavando un hoyo y ahí mismo va a caer. Y es triste porque muchas de las veces ya no hay oportunidad. Entonces dice Juan que no amemos al mundo. Ese sistema vasto que es antibíblico, ese sistema vasto que es humanístico, que tiene sus ideales, sus leyes, sus principios, casi siempre agnósticos y ateístas, o deístas, tienen muchos dioses, muchos ídolos. Bueno,
Juan le dice a los cristianos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Cuando se nos dice que no debemos amar al mundo, ¿sí? La Biblia también se refiere a los valores corruptos. Satanás es el Dios de este mundo y él tiene su propio sistema de valores contrarios a los de Dios. ¿Sí? Y con ese principio de valores, con apelar a los deseos de la carne, con apelar a los deseos de los ojos, con ofrecer lo que no le cuesta al hombre, ¿sí? ¿Sabes qué hace? Ciega el entendimiento de las personas. Segunda de Corintios 4:4 dice la Escritura que él ciega el entendimiento de los incrédulos. ¿Con qué propósito? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Satanás es el engañador también, ¿verdad? Satanás le hace creer al hombre que es bueno. Satanás le hace creer que por cuanto las cosas le va bien, no está enfermo, todo le sale bien, no le ha pasado nada. Le hace creer y le hace tener una falsa paz, le ciega el entendimiento y esa persona pues no busca a Dios, no se arrepiente. O al religioso le hace ver que por sus malas decisiones y por no tomar en cuenta a Dios se mete en un problema, ¿sí? Pero por cuanto no ama a Dios ni obedece su palabra y está en medio de ese problema y está en un hoyo, el diablo le hace creer a él que Dios lo va a ayudar, que Dios lo va a sacar y que Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que sí, yo confío mucho en Dios. Ese es un engaño del diablo. ¿Por qué? Ves tú su vida, no obedece a Dios, no lo ama, no lo busca, no ves una vida de fruto en su vida. Eso está engañado, completamente engañado. Porque Satanás le hace creer eso. Le hace creer eso. Y esto es lo que hace Satanás. Cuando tarde que temprano, la persona, ahorita como están las cosas, si no se arrepiente se va a perder. Ahorita no estamos como para jugarle al cristiano, como para jugarle ahí al domingo, ir a cantar coritos, como para andar de imprudentes. No, ahorita no estamos para eso. Ahorita los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra y es necesario que el hombre se arrepienta, se ponga a cuentas con Dios y guarde sus mandamientos. Que Satanás también está operando grandemente. Entonces, las cosas que están en el mundo, tampoco las debemos amar. En 1 de Juan 2:16, él detalla exactamente lo que el sistema del mundo, lo que Satanás está promoviendo. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es lo que está en el mundo de lo que no debemos de amar? Juan lo describe como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas son las cosas que están en el mundo y si tú te pones a pensar, estas cosas, ¿sí?, son las que no se deben de amar y las que no se deben de buscar. Pero ¿cómo las entiendo yo? ¿Cómo sé yo que estos deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida tienen que ver con las cosas que están en el mundo? Bueno, son todas aquellas de las cuales apelan o satisfacen los deseos de la carne, los deseos de los ojos y que te lleva a una vida de autosuficiencia o independientemente de Dios. Y concluye una vida de manejar mi vida sin Dios, que es la vanagloria de la vida. ¿Sí? Satanás es muy experto en esto y de esta manera quiso tentar a Cristo. Precisamente con estos tres puntos. Apeló a los deseos de su carne cuando le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús tenía hambre. ¿Sí? Cristo le respondió con la palabra, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego, ¿qué hizo? Lo llevó al pináculo del templo y le dijo,
Tú eres hijo de Dios, escrito está, échate abajo, que sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sí? Apeló a sus deseos de los ojos, de la carne. Y luego le mostró todos los reinos de la tierra. Apeló a la vanagloria, a los ojos. Y le dijo, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, las cosas que están en el mundo a las cuales no debemos amar son todas aquellas que apelan y satisfacen los deseos de la carne, los deseos de los ojos y los que te llevan a una vida de autosuficiencia independientemente de Dios, a manejar tu vida sin Dios. ¿Sí? Es aquí que cada pecado que podamos imaginar se puede resumir en estos tres males. En los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. El apóstol Juan lo describe en Gálatas 5:16. Dice, digo pues, caminar en el Espíritu. Camina obedeciendo a Dios. Camina guardando sus mandamientos. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. El cristiano, la mayoría de su caminar tiene esa lucha. Está luchando, es una lucha interior en donde el espíritu se opone a los deseos de la carne, ¿sí? En donde la carne se opone a los deseos del espíritu. Y ahí está el Espíritu ayudando al cristiano para que no satisfaga los deseos de la carne. Y ahí está el Espíritu dirigiéndolo. Esa es la gran bendición que Dios da a aquella persona que se arrepiente y cree en Jesús. Y el que sale triunfante pues es el Espíritu Santo que se muere en el cristiano. Y es un mandamiento, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Sí? Las obras de la carne comienzan con satisfacer los deseos de la misma, los deseos de los ojos y de vivir en vanagloria. Y dice Pablo, y manifiestas, son evidentes, ¿sí? Donde comienzan en los deseos de la carne, comienzan en los deseos de los ojos. Y el resultado, una vanagloria de la vida, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Y dice la Escritura que el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el cual tal hace. Dice. Ahora no solamente es el acto físico, sino también adulteras de corazón por los ojos, por los deseos de los ojos. Tienes una vida acostumbrada a mirar a las mujeres, a satisfacer el ojo, que te produce un deleite, que te imaginas cómo podría ser una relación con esa mujer ajena, ¿sí? Y ya estás adulterando en tu corazón. Y es una obra manifiesta. Comienza con estos tres males, las cosas que están en el mundo. ¿Cuántas personas ahorita, cuántos matrimonios, cuántas parejas son deshechas por el adulterio? ¿Cuántas mujeres viven completamente frustradas? Se sienten traicionadas, se sienten usadas por sus maridos adúlteros, corrompidos de mente, faltos de entendimiento. Y dice el siguiente versículo en ese pasaje de Proverbios, que su afrenta nunca será borrada, dice. Tremendo el adulterio. Sí, tremendo. Quizá muchos hombres viven así, o no viven con relaciones con mujeres, pero sí codiciando con sus ojos. ¿Sí? Sí codiciando a la mujer ajena. ¿Dónde lo miran? ¿Dónde lo ven? Pues en las películas.
en las estrellas de Hollywood, en las deportistas famosas, ¿sí? En las mujeres sensuales que abundan ahí en las redes sociales, ¿sí? Y el hombre ahí está viendo, se está satisfaciendo. Busca esas imágenes porque quiere satisfacer los deseos de su carne y los deseos de sus ojos. Ahora, no solamente los hombres, también las mujeres. Y comparan a sus esposos o a sus esposas con esas personas. Fíjate hasta dónde está corrompida la mente. Completamente dañada. Y eso proviene del mundo. Y eso es lo que satisface hoy a muchos. Y se creen hombres o se creen mujeres porque tienen muchas mujeres o porque han andado con muchos varones. Y el hombre se vanagloria porque, no hombre, ya me acosté con esta, y no hombre, ¿te acuerdas de aquella? No, también, y empiezan a hablar de sus perversidades. Pero son los hombres más cobardes que pueden existir, porque no son capaces de amar y satisfacer a una sola mujer toda su vida. Ahí está la valentía. No puedes satisfacer a la que está a tu lado, bajo tu techo. ¿Cuánto y más vas a poder satisfacer a todas las demás? Si no puedes con la que estás bajo tu mismo techo. No la amas, no la cuidas, no la satisfaces, siempre piensas en ti, siempre la ultrajas, la criticas. ¿Por qué? Porque no es como la que ves ahí en las redes sociales, porque no es como la que ves en la película, porque no es como la que ves ahí, la que satisface. Por eso, porque quieres ver, sí, lo que ves ahí, en esa mundanalidad. Y eso es terrible, terrible. ¿Por qué? Provoca muchos desenlaces tan solo del adulterio. Manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? Las cosas que están en el mundo. Fornicación. ¿Cuántos jóvenes ahorita viven en fornicación? No quieren un compromiso verdadero, un compromiso legítimo delante de Dios, delante de la autoridad y delante de la familia. No se quieren comprometer delante de Dios, delante de la sociedad y delante de la familia. Viven en unión libre. Y están teniendo relaciones. Y por cuanto no funciona, bueno, pues por cuanto no estamos casados, es un engaño. No estamos casados, pues nos separamos, tú por tu lado y yo por el mío. Un engaño. Deseos de la carne, deseos de los ojos. ¿Cuántos jóvenes el día de hoy enfermos de SIDA, enfermedades venéreas, gonorrea, sífilis, SIDA, por andar fornicando, por andar con una y con otra, o con uno y con otro? Imagínate, terrible. Y cuando piensan que han encontrado a su príncipe azul, o cuando han encontrado a la chica la cual soñaron, y luego la comparan con la que tuvieron anteriormente, o luego lo comparan con el que, no, estaba mejor aquel, y se hace todo un chilaquil ahí. Y es algo terrible, es algo feo. ¿Por qué? Por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Imagínate qué cosa tremenda, ¿verdad? Cuando la mujer engaña a su esposo y llega a su casa recién de haber tenido relaciones sexuales allá, y luego el esposo se le acerca y quiere estar con él. Y está con él y estuvo con el otro, imagínate. Terrible. Terrible. Son cosas que el pecado, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, satisfacen hoy a la generación de este siglo. Por eso Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por eso, jovencita, por eso, jovencito, si tú te quieres casar, piénsale muy bien. Medita primeramente cuál es tu intención de casarte. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para el matrimonio? Y si tú eres temeroso de Dios, pon delante de Dios esa necesidad. Y dice la Escritura que
que Dios dará a la persona correcta. Aquel que haya esposa, haya el bien y alcanza, dice la Escritura, la benevolencia de Jehová. El que Dios le dé a una esposa, a un varón temeroso de Dios, dice que alcanza su benevolencia, dice. Es una bendición muy grande. Una mujer para ti y únicamente para ti y solo para ti. Tu responsabilidad es amarla, cuidarla, satisfacerla, tenerle lo necesario y trabajar arduamente por ella. Vas a gozar de fidelidad, vas a gozar de compromiso, vas a gozar, ¿sí?, de satisfacción en la intimidad, vas a gozar de que ella viva para ti y tú para ella, vas a gozar de la benevolencia de Jehová, vas a poder orar junto con ella, vas a poder servir junto con ella, vas a poder alabar junto con ella. Es una bendición. Alcanza la benevolencia de Jehová. Esas son las cosas que debemos de amar y buscar, no el adulterio y la fornicación, no la inmundicia, porque esas son cosas inmundas. ¿Procedientes de qué? Lascivia, de los deseos desordenados, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos. ¿Sí? Que tú estás albergando cuando te viene un pensamiento a tu mente, ¿sí? Y albergas ese pensamiento y ese deseo. Se puede llegar a convertir en algo inmundo, en algo lascivioso. Y después se convierte en idolatría. ¿Por qué? Porque ya idolatran al dinero, buscan el dinero para tener relaciones con otras personas, ya trabajan y ponen a su trabajo como un ídolo. ¿Por qué? Porque ya están pensando en tener una aventura por ahí, una fornicación. Y luego de repente se enferman y luego de repente caen y ya andan consultando a los hechiceros para poder ser libres de eso. Hechicerías. ¿Sí? Mas no saben que el problema está en el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, está en el corazón, las cosas que están amando en el mundo. Y por cuanto hay una culpa, una condenación, y por cuanto hay amargura en el corazón, hay enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones contra todos. Contra todos. ¿Sí? Envidian a aquella persona que pues tiene más que tú, que a lo mejor está mejor preparado que tú, que a lo mejor tiene dinero y a lo mejor tú no, que a lo mejor tiene un carro y tú no, que a lo mejor tiene una familia más bonita que la tuya. Están todos envidias ahí. Vienen deseos de la carne y deseos de los ojos, ahí. Y es algo triste. ¿Sí? Manifiestas son las obras de la carne. Y luego el hombre intenta buscar una satisfacción, intenta buscar calmar su conciencia y se va al alcohol, ¿sí? Y muchas cosas más. Cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican, que los que viven de esta manera, dice, que los que están practicando estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y esa es la consecuencia de amar al mundo, de amar las cosas que están en el mundo. ¿Sí? De satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son las consecuencias. Si caminamos en luz, debemos de amar a nuestros hermanos. Si caminamos en la luz, debemos de guardar los mandamientos de Dios. Si caminamos en la luz, no es tarde para aprender a amar a Dios y amar a nuestros hermanos. No debemos de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y pueden surgir muchos más pecados de estas tres raíces. Está la glotonería. Tengo derecho a comer, ¿sí? Dentro de la libertad que Dios da. Pero cuando se convierte en glotonería y estás comiendo y encuentras una satisfacción en eso y no puedes dejar de estar comiendo, y te vas a un restaurante y comes y luego nada más estás trabajando para eso y comes y gastas y comes y estás ya eres un glotón. Ya estás lleno, pero sientes esa ansiedad de estar comiendo, ya te convertiste en un glotón. Y acostumbras a tu cuerpo a estar comiendo. Glotonería.
¿Tengo derecho a comer? Sí. Dentro de los límites. Pereza. Sí. Todos tenemos derecho al ocio, que es distracción, diversión. A lo mejor te vas a jugar a patear la pelota, a tirar la pelota a la canasta, a andar en bicicleta, a correr, a lo mejor distraerte con tu familia, ¿sí? Ver algún video edificante, ¿sí? Tenemos derecho al ocio dentro de los límites de Dios. Es bueno, es sano, porque ayuda a la mente, ayuda al cuerpo. Pero cuando se convierte en ociosidad, cuando se convierte en pereza y nada más estás buscando eso y eso controla tu vida, pues ya es un pecado, pereza. ¿Sí? A lo mejor eres muy activo aquí en la iglesia y eres acá y te mueves para allá y sirves y todos te ven que eres activo, pero en tu casa eres un perezoso. No te gusta ayudar a tu esposa, no te gusta hacer los quehaceres del hogar, no te gusta ir a trabajar, llegas tarde, faltas por cualquier cosa. ¿Sí? Un perezoso. Ok, no voy al trabajo porque a lo mejor estoy muy enfermo, tengo COVID, no sé, tengo una lesión, tengo que andar en muletas y no puedo, estoy incapacitado. Bueno, pues eso es algo justificable, ¿verdad? Pero pues, si nada más porque me levanté tarde y me desvelé por la tarde estar en las redes sociales o estar viendo películas y me despierto y ya no voy a trabajar por pereza, eso es un pecado. O por indisciplina. ¿Sí? Por ejemplo, siempre te caracterizas por estar llegando tarde siempre a tu trabajo. Fíjate, qué mal testimonio, si tú eres cristiano, qué mal testimonio le estás dando a aquellas personas que te ven que dices que tú eres cristiano. Siempre estás llegando tarde, siempre llegas barriéndote. O sea, ¿qué es eso? Eres un perezoso. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete. Sé disciplinado, disciplina tu horario, acuéstate a 1 hora y levántate a 1 hora. Y si tú siempre estás acostumbrado a esa pereza de siempre llegar tarde y siempre llegar barriéndote, eso habla de que no tienes una disciplina con Dios. No tienes una disciplina con Dios. No estás con Dios. Entonces, si yo digo conocer a Dios y ando en tinieblas, soy hallado mentiroso. ¿Ves cómo la palabra de Dios saca a la luz realmente lo que está en el corazón? No, queridos hermanos. Dios es un Dios de orden. Tenemos derecho a la diversión, tenemos derecho al ocio, tenemos derecho a distraernos, sí, pero que no se convierta en pereza. ¿De dónde procede eso? Del mundo. ¿Y procede de dónde? De los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La lujuria igual. ¿Sí? Son aquellas personas que están acostumbradas a estar observando y siempre buscan una satisfacción en eso. ¿Sí? Por ejemplo, el hombre lujurioso, aún a su esposa cuando está en casa, nada más la está observando, le está viendo su cuerpo, le está viendo cómo acercársele de una manera malintencionada. Es algo terrible. ¿Por qué? Es preso de esos pensamientos lujuriosos, pensamientos lasciviosos. ¿Sí? Es algo feo, es algo terrible. También el orgullo, que es la soberbia. Esas personas que no se creen autosuficientes, no reciben, ¿sí? Piensan que todos la pueden, ¿verdad? Avaricia, por los bienes materiales, por el dinero, proceden de esos 3 males: deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son las cosas que están en el mundo, dice Dios. Las cosas que están ahí en el mundo. ¿Sí? Ahora también, las cosas que están en el mundo que proceden de esos 3 males, ¿sí? Juan tampoco, obviamente de esos 3 males proceden cosas inmorales y pecaminosas, pero también se refiere al espíritu de indiferencia y de rebelión contra Dios. Se refiere al espíritu de indiferencia y de rebelión en contra de su palabra. ¿Sí? ¿Qué es lo que abarca? En toda empresa, en todo grupo, en toda sociedad, en toda religión, en todo gobierno, en todo reino,
cuando hay este espíritu de indiferencia y de rebelión contra Dios, ¿sí? Son las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Son las cosas que están en el mundo. ¿De dónde procede la ideología de género? Procede de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Sí? Ellos quieren que se les respete sus derechos, ¿sí? Cuando ellos no quieren respetar los derechos de los demás. ¿Sí? O sea, es un espíritu de indiferencia y de rebelión contra Dios, aún contra sus propios cuerpos, aún contra su propia naturaleza. De ahí procede, de los deseos de la carne, de una mente pervertida. ¿Sí? En esta época, Satanás emplea los conceptos del mundo, de la moralidad, de las filosofías, de los deseos, de los gobiernos, la cultura, la educación, la ciencia, el arte, la medicina, la música, ¿sí? La música opera de una manera tal que envuelve a todas las personas, ¿sí? De una manera tal. La música es espiritual y Satanás lo sabe. Es una de las armas muy poderosas de las cuales el mundo, mucha gente busca satisfacerse en la música, aparte de las drogas, aparte del sexo. La música tiene que ver, va acompañada, va de la mano, ¿sí? Satanás emplea conceptos en sistemas económicos, ¿sí? En los sistemas de diversiones, ¿sí? Antros, discotecas, casinos que apelan a la avaricia, a la idolatría. También usa medios informativos, también utiliza religiones, a los deportes, a la agricultura y otras formas más. ¿Sabes para qué? Para oponerse y rebelarse contra Dios. Rebelarse y oponerse contra su iglesia. Rebelarse y oponerse contra su palabra y sus normas de justicia. ¿Qué está sucediendo ahorita con la ideología de género? ¿Qué está sucediendo con los abortos? ¿Qué está sucediendo? Por cuanto ya se han establecido ciertas leyes en beneficio de ellos, pues ahora sí con mayor razón se están levantando en contra de Dios, se levantan en contra de la iglesia y se levantan en contra de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque sus derechos ya han sido aprobados, igual en el del aborto. ¿Sí? Las mujeres que están a favor del aborto dicen, es que es mi cuerpo, es mi decisión. ¿Y quién te ha puesto a ti por juez? ¿Tú te creaste a ti misma? Si tú no te hubieras metido con tal hombre, ¿hubieras nacido esa persona? Si tú no hubieras apelado a los deseos de tu carne, a los deseos de los ojos y andar de libertina, o sea, ¿hubiera nacido esa criatura? No. Si esa persona que en determinado momento por su lujuria, por su perversión violó a una joven, y le produjo un ser dentro de sí. Si esa persona no hubiera apelado a sus deseos carnales y pervertidos, ¿hubiera surgido esa vida? No. No. Igual con todos los demás pecados que en determinado momento apelan a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, todo esto opera con el propósito de oponerse y rebelarse en contra de Dios. Un ejemplo claro, por ejemplo, Dios usará a hombres corruptos de entendimiento dentro de la medicina para promover el aborto, que no es otra cosa más que matanza de niños, antes de que nazcan. O sea, el Satanás promueve a ese tipo de médicos, ¿sí? Operaciones transexuales, o sea, cambios de sexo, imagínate. Un hombre convirtiéndose en mujer cuando le quitan su aparato reproductor masculino, o una mujer convirtiéndose en un varón. Y son médicos los que hacen eso.
Los utiliza Satanás, les ciega el entendimiento, en base a su independencia de Dios y autosuficiencia, hacen esas cosas. Imagínate qué cuentas van a dar a Dios cuando estén delante de aquel gran trono blanco. ¿Sí? Utilizarán también operaciones para llevar a los hombres y a las mujeres a la vanagloria, con un cuerpo más escultural, con un cuerpo más sensual, ¿sí? Con un cuerpo más atractivo, ¿sí? Con la intención de provocar, con la intención de que les den muchos likes, con la intención de que las estén viendo, las estén admirando. ¿Qué está diciendo el corazón de esas mujeres o de esos hombres? Miren, pónganme atención, necesito que alguien me diga que me ama. Pónganme atención. ¿Sí? Médicos que operarán de esta manera, Satanás los utilizará. ¿Con qué propósito? Para darle rienda suelta a sus pasiones desordenadas. ¿Sí? Para darle rienda suelta a los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Y es algo triste. ¿Sí? En la agricultura, por ejemplo, Dios también usará hombres ávaros para producir drogas, para ganar más dinero, aunque destruyan la vida de los demás. Como es el alcohol, como es los narcóticos, y de ahí se producen la cocaína, la marihuana, se producen las metanfetaminas, el cocodrilo, que es una droga que está acabando con muchos jóvenes en la actualidad. ¿Y dónde procede? Pues de hombres que están ahí en la agricultura sembrando, tienen un laboratorio y están haciendo todos ahí sus movimientos y los están distribuyendo. ¿Con qué propósito? De ganar mucho dinero. O sea, todo es un sistema, y eso nada más en la medicina y la agricultura. ¿Qué de la economía? ¿Qué del sistema de educación? Cuando hoy en la actualidad van a querer sembrar en tus hijos o en los niños que no se pueden defender, que no tienen una educación emocional, que no tienen una madurez emocional, los niños les van a sembrar la ideología de género. Imagínate. Satanás sabe perfectamente bien dónde atacar. Y es un sistema vasto que está en contra de Dios, se revela en contra de su palabra, se revela en contra de la iglesia. Y esas son las cosas que están operando en el mundo hoy en la actualidad. No solamente los pecados que te acabo de mencionar, sino todo este sistema vasto que está acabando y está destruyendo a la humanidad hoy en la actualidad. ¿Qué de los gobiernos? ¿Qué está sucediendo en Medio Oriente ahorita? Hay una situación muy difícil. Qué impactante es que Estados Unidos haya retrocedido sus tropas y ya no se esté metiendo en Medio Oriente. Es algo profético en Ezequiel. ¿Sí? Es donde Irán, donde Rusia y China van a tener la puerta libre para poder atacar a Israel. Donde los afganos están tomando el control de aquel Medio Oriente. Y donde se viene algo terrible. Ya estaba escrito. Es el vasto sistema del mundo. ¿Qué de las religiones? Precisamente ahí. Que el trono que está dirigiendo las religiones, que Satanás está controlando, pues es el Islam. El Islam. Por eso muchos afganos de hoy en la actualidad están huyendo. ¿Sí? Están saliendo de sus países. Eso es en la religión. ¿Qué del ecumenismo? Es un sistema vasto, contrario a Dios, en donde el dirigente, el Papa a nivel mundial, pues dice que todos somos hermanos. Imagínate, tú le dirías hermano a una persona que es del Islam y el cual cree en Alá y dice que Jehová no tiene hijo. ¿Tú le das hermano a esa persona? ¿Te podrás reunir con él para orar? Para pedirle al Padre que nos dé de su espíritu y de su gracia cuando aquel islamita o cuando aquel testigo de Jehová o cuando aquel pentecostal no creen en el Hijo de Dios.
o aquel budista o hinduista que también se dice ser hermano, un hijo de Dios, pero que adora a la vaca, que adora ahí a Buda. ¿Será hermano esa persona? Ese es el ecumenismo. Es lo que está aconteciendo hoy en la actualidad. Aún los evangélicos están siendo arrastrados por ese movimiento. Y es Satanás el que está operando en este vasto sistema que está en el mundo. Los creyentes debemos darnos cuenta de lo que está pasando. Y debemos de santificarnos cada día más. Cada día más. Buscar la presencia de Dios. Estar en su presencia. ¿Por qué? Todas las cosas se están cumpliendo. Entonces Satanás, las cosas que están en el mundo y las cosas que provienen del mundo, ¿sí? Aquí mencionamos solamente la medicina, la agricultura, la educación, la religión, pero faltan muchos sistemas más. El económico. Según está proporcionado o se da a entender que va a haber una moneda a nivel mundial. Pues nosotros debemos de atender a las palabras de Cristo. Debemos de amar a Dios, de amar a nuestros hermanos y no amar al mundo. Cristo dejó bien claro a aquellas personas que cómo deben de vivir en esta tierra, los creyentes. Cristo dijo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las guarda y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Date cuenta, querido amigo, ¿dónde debes de fundar tu casa? ¿Dónde debe estar fundamentada tu casa? En la roca que es Cristo Jesús. Debes de caminar en la luz del Señor. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las guarda y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Qué tremendas palabras de Jesús. Después de haber predicado el Sermón del Monte, termina Cristo con estas palabras. El que me oye estas palabras y las hace, el que me oye estas palabras y no las hace. ¿Cuántos hombres insensatos el día de hoy saben que se tienen que arrepentir, saben que tienen que cambiar su vida, saben que tienen que dejar su pecado, saben que tienen que fundar su casa sobre la roca y no están obedeciendo a Dios? Van a descender lluvias, van a descender vientos, van a descender y van a pegar contra aquella casa y va a caer esa casa. Va a caer, son palabras de Cristo. Esa persona que sabe que tiene que hacer lo bueno y sabe que Dios le está hablando y sabe que Dios le está pidiendo y no lo hace, es un hombre insensato. Sabe que viene una situación difícil, pero sigue viviendo en su pecado, sigue viviendo para sí mismo, sigue viviendo amando al mundo, sabe y lo entiende, pero no quiere obedecer, es un hombre insensato. Y Dios lo va a juzgar. Dios, sí, tarde que temprano, sí, enviará lluvia, enviará ríos y soplarán vientos y esa casa va a caer porque no estuvo fundada sobre la roca que era Cristo. Y es triste. Es triste. ¿Por qué? Porque esas personas aman más al mundo que a Dios. Aman más al mundo que a Dios. ¿Sí? Este vasto sistema mundial, detrás de esto, ¿sí? Hay espíritus y poderes que se mueven en contra de Dios y su palabra. Este mundo está rediseñado para engañarte. Que si nosotros no tenemos un fundamento firme, ¿sí? Que no tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, vamos a ser arrastrados. ¿Sí? También abarca los sistemas religiosos inventados por el hombre. A todas las religiones o organizaciones llamadas iglesias, entre comillas, cristianas, pero que no son bíblicas y son tibias.
Jesucristo habla de ellas en Apocalipsis. ¿Sí? Satanás está organizando el mundo, ¿sí?, usando hombres como los dice 2 Timoteo 3:1. ¿Sí? Es el sistema del mundo, es todo el sistema del mundo. También debes saber esto, dice Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los postreros días? Los que estamos viviendo hoy. Los de hoy. Tiempos peligrosos. ¿Por qué serán tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. Cuando Dios le manda amar a Dios y amar a su prójimo, y hasta en tercer lugar, Él. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores del mundo, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice Pablo, a estos evita, apártate de ellos, apártate de ellos. Son los vastos sistemas del mundo de los cuales Satanás está utilizando el día de hoy. Eso es lo que conforma el mundo. Y es algo terrible, porque todo procede de estos tres males, de las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Sí? Ahora bien, si no estamos amando a Dios, ni obedeciendo su palabra, ni estamos amando a los hermanos, entonces a alguien más estamos amando. ¿Sí? En algo más estamos encontrando la satisfacción de nuestra alma. Y si no estamos amando a Dios y guardando su palabra, pues no es en Dios. ¿En dónde es? En este mundo. En este mundo. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia de amar al mundo y amar lo suyo? Las cosas que están en el mundo. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Sí? 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y aquí está la consecuencia. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. ¿Sí? Aquella persona que ama al mundo y lo suyo, aquella persona que se hace amigo de las cosas mundanas, pues no tiene el amor de Dios. ¿Sí? Sino que se constituye en su enemigo. ¿Sí? Si tú no estás amando a Dios, si no estás guardando su palabra, si no estás caminando en la luz, si estás caminando en tinieblas, y si amas más las cosas del mundo que a Dios, tú eres un enemigo de Dios. Un enemigo de Dios, lo dice su palabra. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte, declarar la paz con Dios. Señor, me rindo, y levantar tu bandera. Eres un enemigo de Dios si no estás amando a Dios. Si tienes la amistad y coqueteas con el mundo y prefieres las cosas del mundo, tú eres un enemigo de Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿sí? Oh almas, yo las creé, yo te creé a ti. Y mira, me has dejado a mí, fuente de agua viva, oh alma adúltera. ¿No sabéis que la amistad del mundo, de las cosas que tú complaces con el mundo, de las cosas que te gusta vivir con el mundo, dice, es enemistad contra Dios? Enemistad contra Dios. Así que hoy Dios deja bien claro que si tú no estás amando a Dios y obedeciendo a Dios, tú eres un enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Y ponte a temblar. Que tarde que temprano el hacha está puesta, dice la Biblia. El hacha está puesta. Jesucristo y Juan el Bautista predicaron y dijeron, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dios ha sido tan bueno con la humanidad.
tan bueno, que hasta ahorita no te ha pasado nada por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Y mira, cómo aquellas personas de las cuales son insensatas, mira cómo Dios las llama, almas adúlteras. Adúlteras. Querido hermano, si tú estás obedeciendo a Dios, caminas en la luz y estás guardando sus mandamientos, tú no te preocupes. Tú ten paz con Dios. Tú sigue amando a Dios, ama a tus hermanos. Pero tú, amigo, que tú no te has arrepentido, que tú estás siendo un insensato, que tú no quieres arrepentirte y guardar sus mandamientos, mira, ponte a temblar. Ponte a temblar. Y comienza a buscar a Dios. Si quizá Él tenga misericordia de ti. Si quizá tenga misericordia de ti. Porque si tú estás amando al mundo, dice la Escritura, es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Y por lo contrario, hermano, si tú estás guardando sus mandamientos, si estás caminando en la luz, si estás sirviendo a Dios, si estás haciendo su voluntad y tú tienes una confianza con Dios, eres todo lo contrario. En vez de ser su enemigo, eres su amigo. Cristo lo dijo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Qué bendición. Para aquella persona que no debe de estar temblando. Debe de estar temblando. ¿Sí? Porque no hay ninguna garantía que el día de mañana vivas. Quizá hoy a lo mejor acostándote en tu cama te ahogues con tu propia saliva o te ahogues con tu comida o quizá te da un paro o un derrame y es algo triste. Triste. Muy triste. Dios ha sido tan bueno con la humanidad. Ha sido tan bueno con cada uno de nosotros. Y las personas le han pagado con mal a Dios. Con mal. Dios, que es justo, tiene que castigar forzosamente el pecado. Forzosamente, porque Él es justo. Es un Dios justo. ¿Sí? Un Dios justo. Primera de Juan 2:15 dice la Biblia: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, se termina, se acaba, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Aquel hombre, que aquellos sacerdotes venían hacia él con los rollos de la profecía y él los encontró y les dijo: esta profecía dice de mí. Se admiró aquel hombre grande y aquel hombre conquistador llamado Carlomagno, Alejandro el Grande, de la cual le fue revelado de que él iba a poseer toda aquella tierra, todos aquellos reinos. Derrotó a Persia y derrotó a los medos, quienes derrotaron a los babilonios. Y el día de su muerte bebió por más de 30 días, por cuanto cayó en una profunda tristeza, y esa tristeza lo llevó a la depresión. Y esa depresión lo llevó a una depresión crónica en el cual no quería saber nada. ¿Por qué? Porque los deseos de su carne decían: ya no tengo más reinos que conquistar. Estaba deprimido, hundido ahí, vasto en su palacio, teniendo muchas mujeres, teniendo mucho dinero, teniendo territorios, teniendo provincias, teniendo lo mejor de lo mejor. Alejandro Magno. Y le dijo a sus sirvientes: el día que me muera, el día que yo me muera, quiero que el camino a mi tumba sea cubierto de oro puro. ¿Sí? Que mi ataúd lo lleven los mejores doctores y médicos de esta vida. Y que mi ataúd por fuera
lleve mis manos y mis pies por fuera. Esa fue la petición de Alejandro Magno. Y cuando la gente vio que los mejores médicos llevaban el ataúd el día que murió y llevaban sus manos por fuera, la gente se preguntaba, ¿por qué las manos de fuera? ¿Por qué los doctores médicos? ¿Por qué los mejores médicos? ¿Por qué un camino de oro? Porque el camino de oro no lleva a la vida eterna, sino Cristo. Porque los mejores médicos no pueden dar la vida, sino Cristo. Porque el día de la muerte, cuando pasemos a la eternidad, no nos vamos a llevar nada. Nada. Absolutamente nada. Por eso sus manos por fuera del cofre. Aquel hombre que tuvo la visión y tuvo la profecía delante de los sacerdotes que vinieron a su encuentro cuando iba a sitiar Jerusalén. Le fue revelado, pero no se arrepintió. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? ¿De qué le sirve al hombre aprovechar todo el mundo? Famosos, artistas, actores de cine, actores de Hollywood, cantantes, deportistas, políticos, empresarios. ¿De qué les sirve? Si al final no se van a llevar nada. Nada. Marcos 8:36. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Si ganare, fuere famoso, si ganare y tuviere dinero, si ganare y tuviera los mejores bienes materiales, si ganare y tuviera la mejor sabiduría y filosofía, ¿de qué le serviría? Aquel hombre lo tuvo todo, todo lo tuvo, todo. Y la evidencia clara está que las manos fuera de su cofre no se llevó nada. ¿De qué le sirve ganar todo el mundo si perdiere su alma? Si se perdiere completamente, ¿de qué le sirve al hombre? De nada. ¿O qué recompensa dará el hombre por su vida? ¿Qué le podremos dar a Dios para que te perdone? ¿Qué le puedes dar a Dios para que cubra tus pecados? ¿Qué le puedes dar a Dios para que no te envíe al infierno? No le puedes dar nada. Nada le puedes dar. Nada. Ni portándote bien de aquí a que te mueras. Que tú supieras, tal día voy a fallecer, tal día, tal mes, tal año voy a fallecer, me voy a portar bien de aquí a allá. No sirve de nada. Somos pecadores y merecemos el castigo. Pero la buena noticia es que alguien tomó tu lugar. Alguien vino de los cielos y tomó tu lugar. Alguien dejó su gloria y tomó forma de hombre para tomar tu castigo y para tomar tu lugar, para que tú no te pierdas. Esa persona fue Jesucristo. Esa persona es aquel camino que Carlomagno lo pintó como de oro, pero Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Él es aquel Jehová Jireh, el proveedor. ¿Sí? Aquel es Jesús nuestro sanador. Cuando Carlomagno, su cofre lo llevaban los mejores médicos y no lo pudieron sanar. Aquel es el que puede saciar tu vida y tu alma sin los bienes materiales de esta vida. Cuando Alejandro Magno testificó de que sus manos no se iba a llevar nada, pero Cristo, el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Él es Jesús.
a quien debemos amar el día de hoy. ¿Estás dispuesto? Inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios.